Segunda fase. Una solución alternativa a los ejercicios repetidos puede ser incluir música a los ejercicios, bien con un CD, con un piano o con un ordenador, solo con armonía, que sería muy interesante para la afinación, o solo con células rítmicas, que sería muy interesante para la concreción, o ambas cosas. Actualmente mucho trabajo base se puede realizar con drones. De esta forma, el estudio diario no se convertirá en algo tan aburrido y monótono. No olvidemos que el fin último del estudio es la práctica musical. Cuantos más elementos musicales podamos incluir dentro de los aspectos técnicos, más amena será la sesión de estudio. Apuntes psicológicos del desarrollo. Como plantea Piaget, aún después de que los niños se vuelven capaces de razonar de manera lógica, estos todavía dependen de las experiencias concretas directas, o al menos de la capacidad para imaginar tales experiencias de modo vívido, para fundar su pensamiento. Aún no pueden razonar respecto a contenidos abstractos que no se prestan para ejemplos concretos, aunque pueden memorizar declaraciones abstractas o definiciones que en realidad no comprenden. Un niño puede memorizar que hay que soplar para tocar el instrumento, pero hasta que no le proponemos ejemplos prácticos, y él los realiza, no puede saber qué cantidad o qué velocidad de aire es necesaria para un determinado ejercicio. Volvemos a incidir en que nuestro estudio se debe basar fundamentalmente en la práctica. Nada puede sustituir a la experiencia diaria de los procesos. Actualizar el estudio a través de la vivencia de los mismos. El estudio consciente del sonido nunca puede ser sustituido por análisis. El período sensoriomotor es una etapa superada que hay que usar. Estamos en estos momentos en una edad que acaba de superar lo preoperacional. Es por eso, por lo que en esta fase sea tan importante basarnos en la sensación. Los niños normales de 7 a 12 todavía no poseen un control total de su capacidad psicomotora, por lo que para una mejor asimilación de los conceptos que forman parte de la técnica del instrumento, les ayudará mucho a aprovechar aprendizajes previos adquiridos. Al principio se pueden evocar por medio de la visualización, hacerle recordarlo, y luego pasarlos poco a poco al instrumento. Estos aprendizajes ya integrados en su cuerpo, pondrán en marcha una técnica instrumental que puede ocupar todas las enseñanzas profesionales para poderla entender y toda una vida para desarrollarla. Es de vital importancia trabajar los ejemplos prácticos sin el instrumento, que el niño no realice análisis mentales de sus movimientos musculares, es más positivo que los sienta, los observe y los integre. Afortunadamente, a estas edades no suelen analizar las cosas tanto como un adulto. Ese recordar por medio de la visualización se convierte en una imagen mental. Estas imágenes mentales son el vehículo para llegar a un aprendizaje del instrumento sin instrumento. Con ellas estaríamos preparando al cuerpo para una actividad futura. Resultaría que cuando el niño coge el trombón, todo podría funcionar de una forma más adecuada y sin esfuerzo. Esto nunca sustituiría la práctica con el instrumento, solo transformaría la manera de experimentar los primeros contactos con el mismo. Las imágenes mentales, visualización de procesos, van a funcionar como estímulos de los mecanismos automatismos, establecidos gracias al uso repetido, ensayo-error. Toda acción motriz de este tipo va guiada siempre por la sensación. Ha sido así desde los aprendizajes más básicos. No hay análisis de los procesos, solo se observan, maduran y se consolidan. Quizás se puede entender mejor todo esto observando el siguiente diagrama. Si a un niño que aún no ha tenido contacto con el instrumento le guiamos en su primera sesión sin instrumento en la forma de soplar al mismo, va a establecer su aprendizaje de una forma mucho más real e intensa que si se le enseña con largas explicaciones teóricas. Un ejemplo sencillo que nos puede ayudar a entender de lo que estamos hablando. Algo tan cotidiano como soplar a una taza de leche caliente para enfriarla, es un aprendizaje adquirido que le orientará en el trabajo que tiene que hacer para poder direccionar el aire para poder producir su primer sonido. Varios intentos de hacerle recordar cómo sopla a la leche caliente le llevará no solo a direccionar el aire, sino a colocar correctamente toda la máscara facial sin necesidad de aprenderse gran cantidad de datos teóricos. Actitud y práctica diaria. Por esta razón la práctica diaria del instrumento es importantísima. Para lo que instrumentista busca, vale más un solo segundo de vivencia personal que haber leído todo el material bibliográfico sobre el tema que nos ocupa.
Durante esta etapa guiada por la sensación, en la que generalmente no están asimiladas las nociones más básicas de la técnica del trombón como pueden ser la producción del sonido o el flujo del aire, es muy importante dar mayor importancia a cómo se ha de realizar un ejercicio que al propio resultado en sí. En ocasiones, se le suele decir al niño, debes realizar ejercicios de flexibilidad y escala sin más, en vez de explicar qué procesos son los idóneos para realizar estos deberes adecuadamente. Un buen proceso, con el tiempo, siempre dará buenos resultados. Todos sabemos que el fin último de las enseñanzas musicales es tocar música de la forma más correcta y pura estilísticamente hablando, pero en estos momentos no podemos ser resultadistas. Debemos estudiar fijando nuestra atención una y otra vez en los procesos, en nuestra sensación sin importar demasiado el resultado. No podemos enfocarnos en el resultado pase lo que pase. Debemos insistir en nuestros procesos para que el aprendizaje sea el adecuado. Es por eso que si en casa se practica en la dirección equivocada, se perfeccionará lo incorrecto. Se crearán tendencias de todo tipo basadas en la tensión y por tanto no avanzará. Desde el primer momento tenemos que transmitir al niño que lo importante no es que los ejercicios salgan perfectos a cualquier precio, sino que se estudien dando forma correctamente, una y otra vez. Este aspecto es el más difícil de comprender por un niño, ya que le estamos pidiendo que realice ejercicios aburridos, y que además no se preocupe por lo que vaya a sonar. Puede resultar paradójico el enfoque, pero a la larga es lo que mejor va a funcionar. Está claro que es complejo de asimilar incluso para un adulto. ¿Cómo podemos conseguir que el niño entienda esta contradicción? La buena noticia es que aunque es un poco paradójico, a muchos niños no les va a parecer una contradicción, solo lo van a contemplar como una forma de estudiar sin más. No se van a plantear emitir un juicio de si está bien o está mal, por tanto practicarán y ya. Para otros sí que lo será. Estos últimos coinciden con un perfil de niño nervioso, con grandes inquietudes intelectuales, que quieren conseguir grandes resultados en poco tiempo, tristemente, nada más lejos de la realidad. Está claro que el primer paso es hacerles comprender que lo que han empezado a estudiar es una habilidad muy específica que requiere práctica diaria durante muchos años. No hay que plantearse grandes objetivos a corto plazo, sino muy pequeños objetivos en un plazo medio. Poco a poco empezarán a darse cuenta del ritmo tan sosegado de la evolución de un instrumentista. Los que no se adapten al sistema de trabajo, abandonarán inevitablemente. Por el contrario, en este momento, los que comprendan el ritmo de estudio progresarán, y llegarán a entender que lo más importante en este estudio no es el resultado, sino el proceso. La frase "lo importante es practicar, no que salga bien", debería estar presente en el estudio diario de los niños y de los adultos, ya que no solo nos hace ser conscientes de que los resultados se obtienen a largo plazo, sino que al aplicarla, no nos generamos daños emocionales. Muchas veces se plantea el estudio diario como un continuo examen en el que no nos podemos permitir fallos y tenemos que ser siempre los mejores. ¿Mejores que quién? Si asumimos que cada uno hace lo que puede en ese preciso momento y que cada momento es cambiante, que el día puede tener muchos momentos y cada uno de ellos distintos, ¿qué pasaría si nos planteásemos que en muchas ocasiones los resultados que nos fijamos obtener son parte de la fantasía, y que lo real es lo concreto que podemos conseguir cada día, o cada momento? Todos progresaríamos más rápido y con mucho menos estrés. No viviríamos ese gran agobio o esa angustia de muchas ocasiones. Por muy difícil que resulte la práctica de un instrumento, no podemos nunca relacionar la misma con la ansiedad. Si se puede tocar una nota, se trabaja con una nota. Más adelante se trabajarán dos. De ahí lo importante que resulta la elección del repertorio en estas primeras etapas. A un niño hay que transmitirle una postura optimista hacia el instrumento, y restar importancia a los fallos que pueda cometer. Lo único que pueden aportarle al niño ciertos reproches referidos a los errores o a la calidad de su interpretación es más miedo y más inseguridad para futuras ocasiones. Por si fuera poco, el estudio de un instrumento está lleno de cargas emocionales negativas, en muchas ocasiones sobrecargas, que no están relacionadas con la música, sino más bien con la vida cotidiana. Cada cual en función de su edad y vida personal tendrá sus enredos propios. Me refiero a conflictos cotidianos con las madres, los padres, los hijos, los amigos, la pareja y que nos sacan de nuestro centro. Muchas veces los padres tienen más responsabilidad en esto que el propio profesor, ya que suelen estar más tiempo con sus hijos cuando estos practican que con el profesor especialista.
Incluso hay algunos padres que exigen más resultados que el mismo profesor y a cualquier precio. Su hijo tiene que ser mejor que ningún otro. Toda esta sobrecarga emocional puede afectar tremendamente a la evolución del niño, y por tanto hay que estar muy alerta. Es por eso por lo que es tan importante, desde el aula, crear en el niño unos criterios de valoración acordes con su edad y posibilidades. Secuenciación de los objetivos a conseguir. Generalmente, los niños de edades tan tempranas no tienen madurez suficiente para manejar los distintos esquemas mentales que intervienen en el acto de tocar. Resulta muy útil trabajar cada uno de los contenidos por separado. Con esto se conseguirá automatizar determinados aspectos para así poder atender a otros, pero siempre hay que tener muy presente que el niño no tiene aún madurez suficiente, y que los resultados nunca pueden igualarse a los de un adulto. Aspectos de la interpretación instrumental. 1. Nombre de la nota, lectura en la clave correspondiente. 2. Posición de la nota en el instrumento. 3. Entonación mental de las notas, en el caso de viento metal, al funcionar por armónicos, si no existe esta entonación, podría salir cualquiera. 4. Respiración, manejo y ejecución. 5. Articulaciones, uso de ligados y picados. 6. Producción del sonido de las notas, vibración de labios. 7. Embocadura, equilibrio físico de la máscara facial, sensación. 8. Estabilidad en la afinación, presión del aire. 9. Estabilidad en la dinámica, cantidad de aire. 10. Lectura rítmica, conocimiento de distintos compases con sus subdivisiones y combinaciones rítmicas. 11. Cambios de la presión del aire durante la melodía. 12. Cambios en la cantidad de aire durante el discurso musical, dinámicas. 13. Establecimiento del pulso, variaciones metronómicas del pulso y flexibilización musical del mismo. 14. Escucha propia constante, atención sostenida. 15. Adaptación al grupo. 16. Memorización musical. Para un adulto normal, ¿sería sencillo controlar todos estos aspectos? ¿Por qué se les exige entonces a los niños? En muchas ocasiones pensamos que los niños son como adultos pequeños, y si eso no es cierto a nivel psicológico, tampoco lo va a ser a nivel de interpretación musical. Una de las mejores estrategias de cara al estudio es la consolidación de las distintas partes, es decir, atender a un punto de los arriba mencionados, trabajarlo, consolidarlo y automatizarlo. Una vez conseguido, la automatización dejará recursos atencionales libres suficientes como para empezar con otro punto distinto, manteniendo el anterior. ¿Qué queremos conseguir? Como proyecto base a mantener en continuo desarrollo de cara a los procesos básicos de la técnica, hay que plantearse qué necesitamos para tocar un instrumento. Primero, manejo del aire. A. Referente a cantidad, que se relacionaría con la dinámica. Igualdad. B. Referente a velocidad, que se relacionaría con la frecuencia. Segundo. Desarrollo de la vibración. A. Referente a riqueza, que se relacionaría con el sonido ancho. Igualdad. B. Referente a frecuencia, que se relacionaría con agudos y graves. Tercero. Coordinación de la articulación. A. Emisiones delanteras. Igualdad. B. Emisiones traseras, igualdad. Cuarto. Colocación de la embocadura, organización de la máscara facial con expulsión de aire. Quinto. Relajación, impostación, de la garganta, apertura. Ejemplo gráfico, donde la bicicleta es el aire que circula, y la casa es el instrumento al que tiene que llegar ese aire. Si la garganta se encuentra cerrada, será como una piedra en el camino que no permite la circulación de la bicicleta, en nuestro caso el aire. Si la garganta se mantiene con una apertura adecuada, el aire llegará al instrumento sin ningún problema en el camino. Si hay una piedra en el camino tendrá que quitar antes la piedra. Sexto. Percepción de la afinación. A. Interiorización de la entonación. Ejemplo gráfico, en muchas ocasiones, la diferenciación de las alturas no es tan fácil como parece. El niño tiene que ir discriminando entre dos notas que le resultan parecidas. Les puede ocurrir que no sepan si están tocando si grave o fa medio.
Para ellos es como ir pescando las notas. Se tira la caña y se espera que piquen. Se tira aire y se espera que salga la nota que se desea practicar. A veces ocurre y otras no. Por ello que sea tan importante la interiorización de la entonación. Sin esta interiorización, el niño no podrá precisar más adelante si está bajo o si está alto. Todo parte de este principio de entonación, que poco a poco irá estrechándose. B. Detección sutil de distancias inferiores al 1/8 de tono. Comparación de distintos sonidos, ¿cuál está bajo o alto? Séptimo. Pulso, A. Interiorización del mismo en distintas velocidades, yendo de pulso rápido a pulso lento. B. Establecimiento de un pulso estable. ¿Qué ejercicios practicar? En cuanto a los ejercicios a practicar se refiere, es preferible la flexibilidad. Se tiene que estudiar con un generoso chorro de aire y sin apretar los labios, aunque una determinada nota no salga. No hay que hacerlos buscando el resultado sonoro. Hay que atender en todo momento al proceso y no a los resultados. Un buen resultado sonoro siempre es el fruto de un buen proceso. Esta secuencia, proceso-resultado, ha de cambiar con la edad y la experiencia. Una vez asimilados los conceptos base, nuestro pensamiento ha de prescindir de atender al proceso, sobre todo desde el punto de vista sensorial, y pasar a trabajar solo con información de sonido. El proceso ya ha sido integrado en el cuerpo, y hemos de dejar que funcione con ideas musicales. Si siguiéramos atendiendo 100% al proceso, lo que conseguiríamos sería saturar el sistema con sobrecarga de información innecesaria. Sin embargo, en esta primera etapa es el pilar fundamental. El registro agudo. Tendencias generales. La generalidad de los niños que estudian un instrumento de viento metal, avanzan progresivamente en la consecución del registro, hasta que llegan a las notas del registro medio agudo, que es donde les empiezan a surgir las primeras tendencias fuertes. 1. Estirar los labios. 2. Amasar los labios. 3. Presionar verticalmente los labios. 4. Cerrar la garganta. 5. Contraer exageradamente toda la máscara facial, incluyendo ojos y cejas. Hasta este punto, pueden existir pequeñas tendencias que hay que neutralizar para que no se agudicen, pero no suelen ser tan exageradas como las que ocurren para conseguir un registro más agudo. Cuando se intenta hacer cualquier ejercicio o pieza que esté un poco más agudo, es cuando gran parte de los alumnos empiezan a modificar la colocación de la garganta, de la embocadura, de la posición corporal. Se buscan la vida haciendo lo que sea para conseguir el resultado sonoro. Todo lo que habían hecho bien hasta ahora, se ve deformado, parece que pensasen que para conseguir las notas agudas hubiese que hacer algo totalmente distinto. Abandonan su estrategia habitual y empiezan a buscar cosas nuevas. Desgraciadamente, lo único que encuentran son tensiones. Son muchas las reacciones físicas, pero lo dramático de este hecho, no es que surjan estas tensiones, sino que surjan como respuesta a algo que los niños suponen que entraña muchísima dificultad. En estos momentos se está empezando a construir una forma de pensamiento, que de no cambiar la conducta, tomará una dimensión tan grande que conseguirá que el individuo tarde o temprano se derrumbe. El flujo de aire. En el estudio del instrumento, es más importante el cómo se expulsa el aire, que cómo se toma. Muchas veces centramos nuestros esfuerzos en practicar ejercicios de respiración, a veces extremos. Estos ejercicios pueden resultar positivos si se practican de una forma adecuada, pero lo más positivo de cara a la producción de sonido es realizar una buena tirada de aire. Si se toma mal el aire, generaremos tensiones no deseadas, pero si después ese mismo aire se expulsa de una forma correcta, obtendremos unos determinados resultados. Si se toma perfectamente el aire, pero después ese mismo aire se expulsa de una forma incorrecta, obtendremos unos resultados mediocres. No trato de decir con esto que la inspiración no sea importante, lo único que digo es que es más importante expulsar bien el aire que tomarlo bien. Partiendo de esta premisa, todos tenemos que tener claro que el primer concepto, y más importante que debe entender un estudiante de trombón, es que para que suene el instrumento debe utilizarse un gran flujo de aire y continuo. El aire es el que consigue que los labios vibren. En las primeras clases, sea de la edad que sea el alumno, hay que enseñar que el aire es lo más importante. Para poder disponer de un gran flujo de aire, primero tenemos que tomarlo. Esto es tan obvio, que muchas veces lo olvidamos o no le damos la suficiente importancia.
El sentirse lleno de aire, y digo lleno, no tenso, va a ayudar mucho a que después podamos desarrollar un buen soplido, tanto en cantidad como en continuidad. Sin este desarrollo en la proyección del aire, no podemos obtener un buen sonido. Una tendencia habitual de los principiantes es poner mucha atención a las nuevas sensaciones que le provocan el contacto de la boquilla con los labios. Eso hará que el aire para él sea secundario. El alumno pensará que hay que hacer sonar el instrumento como sea. La primera tendencia que se suele tener al colocar la boquilla en los labios es la de apretar, tanto uno contra el otro, tensión vertical, como ambos contra el borde de la boquilla o la boquilla contra ellos, tensión horizontal, impidiendo de esta forma la salida natural del aire. Para trabajar con los niños el aire, se plantean dos ejercicios muy conocidos, divertidos y sencillos. Ejercicio 1. Soplar a una vela. Este ejercicio ya fue mencionado en fase de aprendizaje 1. A continuación se pasa a explicar brevemente. Para apagar una vela es necesario soplar aire, pero además hay que dirigirlo correctamente. Por lo general, a los niños les ocurren dos cosas. 1. El aire es escaso y 2. El aire no está lo suficientemente dirigido como para apagar la vela. La vela ayuda al niño como estímulo externo. El niño aprende que si no tira el aire suficiente o no está bien dirigido, la vela no se apaga. Es importante que el aire salga sin hinchar los carrillos. De esta forma se trabajará también la sensación de la embocadura. Además de los conceptos, cantidad de aire y dirección de aire, hay que manejar otro que para un niño de 8 a 9 años le resulta abstracto por naturaleza: velocidad del aire, tan necesario para poder tocar notas cada vez más agudas. El hecho de tener que apagar la vela desde una distancia cada vez mayor, le obliga a tirar el aire con mayor velocidad, adoptando de una forma natural los mecanismos necesarios para poder tocar el trombón, la posición de los labios, la cantidad de aire que hay que coger y tirar, la colocación de las comisuras, etc. El trabajo con la vela ayuda al niño a dar forma una y otra vez a cómo trabajar el aire. Trabajará una forma mental que después utilizará para tocar el instrumento. Cuando esté soplando a través del instrumento, se le puede recordar que para pasar a una nota más aguda hay que hacer lo mismo que para apagar la vela alejándose. Esta forma de trabajo con el aire se puede empezar desde la primera clase en la que pueda tocar un paso ascendente de flexibilidad. No es necesario esperar a ejercicios agudos para integrar la forma de soplar ascendentemente. Lo importante es la forma. Ejercicio 2. Mantener un papel. Si el niño tiene dificultades para mantener la continuidad de la columna de aire, puede practicar un ejercicio sin trombón consistente en soplar y mantener un papel contra la pared. Para que el papel se mantenga pegado a la pared, el aire tiene que salir de una forma continua, de lo contrario el papel caerá al suelo. Lo más importante es que el ejercicio actúe como idea, la idea como estímulo. Tanto el ejercicio de la vela como el del papel son dos ejercicios sencillos que ayudarán al niño a dar forma mental al manejo correcto del aire. Estimulan al niño a crearse una imagen mental que con el tiempo debe convertirse en una sensación basada en el paso del aire entre los labios. Existen muchos tipos de dispositivos en el mercado que están diseñados para obtener los mismos resultados que se trabajan con estos dos ejercicios anteriores. Continuidad, dirección, velocidad y cantidad del aire son los 4 parámetros a trabajar de forma constante en los procesos básicos. En el fondo, todos ellos están dirigidos a poder desarrollar la excelencia del aire sin instrumento. El objetivo final es poder aplicar este aprendizaje previo en el estudio diario de los ejercicios de técnica base, notas tenidas, flexibilidad, rutinas y mecánica. Cualquier tendencia relacionada con la tensión, estirar los labios, apretar los labios, presionar la boquilla, cerrar la garganta, etc., que altere alguno de estos 4 parámetros va a modificar el resultado final. De ahí lo importante de centrar nuestro estudio en soplar y cantar, como bien explicó el gran maestro Arnold Jacob. Imagen mental y sensación. Diferenciación entre lo que son imágenes mentales y sensaciones. 1. Las imágenes mentales. Son imágenes que creamos sobre ejemplos que no tienen nada que ver con el trombón, y que pueden ayudar al niño o a un principiante a utilizar unos hábitos básicos y necesarios para la técnica general del trombón. En el fondo consiste en utilizar recursos ya aprendidos para otras tareas y darle forma aplicándolo al instrumento.
Estas imágenes ayudan a coordinar ciertos mecanismos físicos que serían difíciles de usar mediante un control consciente. Son metas que le ponemos al cuerpo y a las que éste, por sí solo, debe llegar. El ejercicio antes mencionado de apagar una vela es un ejemplo claro. El niño se implica por completo en una tarea determinada sin que él tenga un control consciente sobre las distintas partes del cuerpo que está usando. La meta de apagar la vela hace que su diafragma, músculos intercostales, máscara facial, etc., se involucren en el proceso de una forma natural, y bastante parecida a lo que será tocar después el trombón. Es la mejor forma de no meterse con el cuerpo, para que él responda correctamente. El profesor puede crear en el alumno tantas imágenes mentales como crea necesarias. Estas imágenes deben estar basadas en procesos físicos objetivos y nunca en consideraciones subjetivas. Por ejemplo, no es eficaz que un profesor le diga a un niño que piense en un coche circulando para tirar el aire, ya que esta idea que al profesor le ayuda puede que el niño ni siquiera la entienda. Deben ser hechos concretos que el alumno pueda manejar, no apreciaciones abstractas. Las imágenes estarán basadas en un ejercicio concreto y realizable por el niño, ya que si no es así, no tendrán utilidad. Repito, son ejemplos de acciones ya aprendidas por el cuerpo. La finalidad de las imágenes mentales no se queda en su mera utilización. El niño debe adquirir con el buen uso de estas imágenes unas sensaciones durante toda una primera parte del aprendizaje, que serán las que acabarán siendo la base principal de los procesos básicos en el trombón. 2. La sensación. La definición científica de sensación es percepción de las cualidades sensibles de las cosas por medio de los sentidos. Las sensaciones y sus modalidades se distinguen como tipos de experiencia que dependen de un órgano sensorial determinado. Las sensaciones pueden ser de distinto tipo atendiendo a su cualidad, fuerza o intensidad y duración en el tiempo. La psicología ha considerado tradicionalmente la sensación como el elemento último de la experiencia consciente. Por esta razón las sensaciones no serán muy útiles a la hora de adquirir muchos de los procesos que intervienen en la técnica del trombón, y nos ayudarán a eliminar muchos bloqueos que impiden el pleno desarrollo. Para obtener una sensación adecuada debemos haberla experimentado, y adquirido antes, ya sea por el buen uso de las imágenes mentales, como he comentado antes, o por nuestras propias vivencias. En este punto es donde se pueden presentar algunos problemas. Pongamos un ejemplo. Todo el mundo conoce la sensación del aire saliendo entre los labios, pero no conocemos qué cantidad de aire es necesaria para tocar una determinada nota en el trombón o con qué velocidad debe salir el aire. Solo gracias al uso de buenas imágenes mentales, podemos descubrir lo que estamos buscando. En este punto, se puede hacer un paralelismo entre la teoría de los esquemas de Piaget y las sensaciones. Un esquema no se destruye ni se cambia por otro, sino que se adapta y mejora con el tiempo. Con una sensación ocurre lo mismo. En todo proceso partimos de una sensación primaria o generadora que cualquiera puede tener para ir adaptándola y perfeccionándola. Por ejemplo, la sensación básica del aire saliendo entre los labios nunca se debe perder, pero hay que adaptarla según el registro en el que se va a tocar. Por todo esto, las imágenes mentales siempre serán útiles, pero lo que nos servirá eficazmente será adquirir unas buenas sensaciones por medio de la experimentación en el estudio diario. La utilización de estos dos conceptos, imagen mental y sensación, en la enseñanza de un instrumento es fundamental. Hay que canalizar las nuevas sensaciones que experimenta una persona cuando coge un trombón por primera vez, y la mejor forma de hacerlo es, desde un principio, diferenciar las sensaciones buenas o adecuadas para tocar el trombón de las no tan buenas. Aire y flexibilidad. La aplicación directa de los conceptos aprendidos con el ejercicio de la vela es la de la flexibilidad. La flexibilidad no es velocidad, ni suavidad. La flexibilidad es el trabajo que debe realizar el aire para conseguir pasar de un armónico a otro con la tensión justa de los labios. Los ejercicios de flexibilidad ayudan a establecer una velocidad de aire, y una tensión de los labios adecuada para cada nota y registro. Un buen principio que debe prevalecer siempre al hacer un ejercicio de flexibilidad es el del mínimo esfuerzo, máximo resultado. Cada armónico requiere una cantidad de aire, un estado de relajación muscular, entendiendo relajación como mínima tensión, no como ausencia de tensión, y una velocidad de aire distinta. Para entenderlo mejor podemos ver el siguiente gráfico en el que figuran las notas de la primera posición del trombón. Tensión en los labios de un principiante para cada armónico.
Si la tensión de los labios está por encima de la necesaria para cada armónico, es difícil o incluso imposible pasar de un re o de un fa agudo, ya que los labios se cierran e impiden el paso del aire. Se produce un desequilibrio grande en la balanza, labios-aire, y por tanto un desequilibrio grande en el resultado. Veamos el siguiente gráfico. En 1, los labios mantienen una tensión exagerada y los resultados sonoros son inalcanzables. En 2, se producen resultados a medias, hay una compensación de aire. Cuanto más interviene el aire, menor tensión desarrollan los labios. Es una relación inversa. En 3, los labios tienen la tensión justa, y el aire es el que coordina el ejercicio. Los resultados no se hacen esperar. En este movimiento contrario, el alumno pasará por distintos cambios, algunos muy sutiles, poco diferenciados, otros un tanto confusos. Sea cual sea el momento, lo que hay que tener claro es lo que se está buscando, independientemente que se consiga o no. El trabajo siempre tiene su recompensa. Es posible que no notemos el desarrollo debido a lo poco a poco que avanza. No importa nada de todo esto. Nuestra atención debe establecerse una y otra vez en el proceso que estamos trabajando. Hay que confiar en la sensación del aire. La idea del aire como estímulo. Estos gráficos sencillos ayudarán al niño a comprender toda esta teoría de la flexibilidad. Utilizar una presión excesiva de los labios en el estudio, conducirá a que este mecanismo se asimile como una forma correcta de producir el sonido. Todo lo que hacemos es asimilado por nuestro subconsciente. La naturaleza de este no es analítica como lo es el consciente. Por mucho que el profesor explique la forma correcta de realizar un ejercicio de flexibilidad, el niño no la comprenderá hasta que lo experimente él mismo y tenga sus propias sensaciones. La práctica personal es lo más importante. El hecho de adquirir ciertas sensaciones ayuda a realizar los ejercicios correctamente. Estas sensaciones deben ser adecuadas. Si fijamos una sensación basada en apretar o estirar los labios no nos ayudará. En este punto, podríamos preguntarnos, ¿qué sensación es la adecuada para realizar la flexibilidad correctamente? Si le hiciésemos esta pregunta a distintos trombonistas profesionales, nos contestarían de forma diferente, pero si hiciesen un ejercicio de flexibilidad soplando, sin el instrumento, observaríamos que el proceso en todos ellos es igual. 1. El aire no se corta en ningún momento. 2. Según se producen notas más agudas aumenta la velocidad del aire. 3. Se produce más fuerza en la máscara facial para poder aguantar el mayor empuje del aire en las notas más agudas. Por lo tanto podemos llegar a la siguiente conclusión objetiva sobre las sensaciones adecuadas a la hora de tocar. La imitación del proceso fuera del instrumento es muy valiosa y adecuada para la iniciación. Esta realización de los ejercicios sin el instrumento centra la atención del niño en lo que es verdaderamente importante y evita los despistes atencionales secundarios. A la mayoría de los niños les cuesta mucho conseguir una velocidad del aire adecuada para trabajar sobre notas que en teoría no son muy agudas. Estos ejercicios fuera del instrumento permiten al profesor tener una evaluación sobre la nota hasta la que podrá realizar la flexibilidad del niño, y fijar de esta forma un registro a trabajar y perfeccionar para, con el tiempo, ir aumentándolo progresivamente. Cualquier ejercicio puede transformarse en una imagen mental, que dará lugar a una sensación. Subconsciente versus consciente. La psicología admite que en la mayoría de los comportamientos existen unos motivos subconscientes. Miller describió 16 tipos de comportamiento no consciente, parte de los cuales son subconscientes y parte inconscientes. Según Freud, son todos aquellos instintos o impulsos primitivos que, por ser incompatibles con la conciencia, no tienen cabida en ella. Estos impulsos no se discuten ni se comprenden, pero, sin embargo, influyen y gobiernan la mayor parte de la vida de las personas. Entre aquellos tipos de comportamiento totalmente subconsciente debemos incluir 1. La ausencia de pensamiento o abstracción, que se produce como consecuencia de la actuación del sensor o de un estado de concentración mental. 2. Estímulos momentáneos desapercibidos, que operan bajo el umbral de la conciencia. 3. Tipos de conducta olvidados, que pueden ser capaces de producir respuesta a pesar de no encontrarse sujetos a un recuerdo inmediato. 4. Hábitos que fueron aprendidos y que han quedado convertidos en respuestas automáticas. 5.
Impulsos ignorados o censurados, que no siempre se pueden distinguir de los otros tipos. La conducta neurótica o psicótica puede surgir como consecuencia de la interferencia del subconsciente en la conducta consciente, o la intervención de un sensor consciente. Lo mismo ocurre en nuestros prejuicios. Una buena higiene mental puede solucionar los conflictos creados entre el consciente y el subconsciente, logrando la unidad funcional de la personalidad y por tanto un correcto aprendizaje. Consciente versus inconsciente. Entre el pensamiento consciente y el inconsciente se pueden establecer ciertas diferencias funcionales. 1. El consciente sigue más o menos las normas de la lógica, el inconsciente posee su propia lógica, pero desde luego, no sigue las normas silogísticas, de la lógica, de pensamiento ni las relaciones de causa a efecto con las que estamos familiarizados en la vida consciente. 2. En el pensamiento y en el sentimiento consciente se encuentra claramente delimitado el sentido de la discriminación, mientras que en la experiencia no consciente la función crítica de la diferenciación no aparece establecida claramente. En otras palabras, dos cosas pueden parecer la misma, aunque sean diferentes. 3. El pensamiento consciente se encuentra supeditado a las normas sociales, prescindiendo de lo que esta sumisión le cueste al individuo. El pensamiento no consciente solamente respeta el bienestar psicofísico del individuo, prescindiendo de las consecuencias que tenga para los demás este comportamiento. 4. El pensamiento consciente se encuentra gobernado por la necesidad, por el principio del deber, mientras que el pensamiento no consciente tiene su raíz, y su expresión en lo que Freud ha denominado principio del placer. 5. El pensamiento consciente se basa en el razonamiento y en la autoexpresión, mientras que el inconsciente se edifica sobre las emociones y se desarrolla sobre su represión. Todo esto nos explica en qué consiste el comportamiento consciente e inconsciente, pero no nos explica cuál es el proceso de asimilación de conceptos conscientes por el subconsciente. En otras palabras, ¿en qué consiste el proceso por el que unos hábitos conscientes se convierten en respuestas automáticas inconscientes? Esto, en definitiva, es lo que estamos haciendo cada vez que estudiamos un instrumento. Llegar a entender y controlar este proceso es una tarea muy compleja, y en la que ni siquiera los psicólogos han conseguido ponerse de acuerdo. Pero hay algunos aspectos fundamentales que sí se pueden tener en cuenta para tal fin. El hecho de admitir estos dos mundos ya es un gran paso. En el subconsciente se almacenan los conceptos que hayamos trabajado en nuestro estudio diario. El subconsciente no entiende de ejercicios buenos o malos, y no va a distinguir entre un ejercicio bien o mal realizado. El subconsciente copia directamente lo que nosotros mismos le aportemos día a día. Si yo estudio todos los días con poco sonido, el subconsciente copiará esta actitud y esto se convertirá en algo natural y en la forma correcta de tocar, aunque objetivamente y ante el criterio de otra persona más cualificada esté mal. Por lo tanto es el subconsciente el que de alguna forma manda o está por encima de nuestros propios mandatos conscientes. Es por esto por lo que, por ejemplo, apretamos los labios aunque no queramos mientras hacemos un ejercicio de flexibilidad. Esto ocurre en todos los aspectos de la técnica y la interpretación, de ahí que a menudo cuesta cambiar las tendencias que hemos adquirido con un mal estudio o mejorar ciertos aspectos técnicos que nos parecen insuperables. Teniendo en cuenta todo esto, tiene que haber una forma de estudiar que facilite la nueva asimilación de conceptos, y que minimice la lucha entre el consciente y el subconsciente. No hay una respuesta única a este dilema, pero sí que se pueden tratar algunos aspectos que facilitan esta tarea. Entre estos aspectos destacan dos que están muy relacionados entre sí: el control sobre un ejercicio y el miedo al fallo. Se puede decir que cuando realizamos flexibilidad o escalas hay dos tipos de control sobre el ejercicio. Uno es el control que ejerce el subconsciente, y otro el control que realizamos conscientemente sobre él mismo. Ciertos autores hablan de limpieza del subconsciente queriendo expresar que de alguna manera pueden existir conflictos entre estos dos mundos. Estos conflictos se manifiestan según el grado de similitud entre lo que aporta el subconsciente y lo que aporta el consciente. Cuanta menos disonancia exista entre ambos, mejor. En realidad, si se ensucia el subconsciente es porque nosotros mismos lo ensuciamos con malos hábitos o con una información errónea. Por lo tanto, y en lo que se refiere exclusivamente al aprendizaje, para lograr una mayor y mejor comunicación, debemos empezar por conseguir una mejor conciencia siguiendo un orden. 1. Adquisición de unos conocimientos teóricos buenos y adecuados. 2. Hacer lo posible por realizar los ejercicios desde la base de estos conocimientos. 3.
Olvidar, sustituir, los esquemas inadecuados que hayamos adquirido con anterioridad o nuestras malas tendencias naturales por los nuevos, que deben ser mejores. Los dos primeros puntos se pueden realizar con facilidad, pero donde suelen aparecer la mayoría de los conflictos es en el tercer punto. Para sustituir un concepto que está totalmente arraigado en nuestro subconsciente es necesario ser capaz de distinguir el tipo de control, consciente o subconsciente, que se realiza en un ejercicio y no tener miedo al fallo. Estos dos aspectos interactúan entre sí. Los esquemas almacenados en nuestro subconsciente nos obligan a realizar un ejercicio de una forma que nosotros intentamos cambiar conscientemente. Y hay que tener en cuenta que estos esquemas ya adquiridos prevalecen sobre los nuevos. Por eso lo natural es que si nosotros intentamos tocar utilizando unos esquemas nuevos fallemos, pues todavía no hay una conexión adecuada y no hemos fijado los nuevos conceptos. Pero ¿por qué no ocurre siempre esto, y nos cuesta tanto realizar los ejercicios sin utilizar nuestras viejas tendencias? La respuesta se encuentra en el hecho de admitir el fallo como premisa base para poder avanzar. Hemos de enseñar al niño que el análisis que se debe producir al realizar un ejercicio debe ser siempre posterior al mismo y nunca simultáneo o anterior al mismo. En el momento previo, solo se debe dar la imagen mental de lo que hemos de conseguir. Durante el hecho de tocar debe prevalecer la información de sonido basado en la observación y después de tocar, podemos reflexionar para mejorar, pero nunca emitir juicios negativos sobre lo que acabamos de practicar. Importantísimo recordar que la reacción la decide el individuo. Si hay respuestas emocionales negativas que surgen de forma automática, estaremos condicionando el siguiente intento que hagamos en nuestro estudio. La anticipación de la conducta condicionada va a modificar el estado natural, y por tanto va a influir notablemente en el resultado del ejercicio. El fallo es bueno. En esta primera etapa en la que nos encontramos, hay que ser muy cuidadoso con los resultados que se le van a exigir al niño. Cada vez que realiza un ejercicio de flexibilidad de manera incorrecta, apretando demasiado los labios, no tirando el aire suficiente, está fijando en su subconsciente esa forma de hacerlo, aún sabiendo que esa no es una forma correcta de realizar el ejercicio. Al igual que mediante un buen estudio se mejoran los aspectos técnicos, con un mal estudio se refuerzan las tendencias erróneas. En realidad es lo mismo, se consolida lo que se practica. Entonces, nos podemos preguntar: 1. ¿Dónde está la diferencia entre un buen estudio y un mal estudio? 2. ¿Cómo podemos eliminar las malas tendencias, si en nuestro subconsciente las damos como buenas? 3. ¿Cuál es el proceso a seguir para fijar esquemas nuevos y mejores sin un control consciente excesivo? En general, hay un factor muy importante que nos obstaculiza en nuestro estudio diario: el miedo y más concretamente el miedo a fallar. Los miedos en la vida son los que nos impiden avanzar. No va a ser menos en el estudio de la música. Este miedo nos presiona a tener que obtener unos resultados sin que el proceso sea bueno. El miedo nos bloquea el proceso impidiéndonos el resultado. Muchas veces tocamos notas agudas apretando los labios y con poco aire, con la correspondiente pérdida de sonido y desgaste físico, en vez de atrevernos a relajarnos y tirar más velocidad de aire aunque fallemos la nota o no consigamos un sonido agradable. Se trata de mantener un proceso puro, limpio, sin interferencias. Se trata de respirar y disparar sin ningún tipo de evaluación mental previa. Se trata de ser tolerante con el resultado que vaya a salir. Se trata de no adelantarnos a los hechos, no precipitarlos. Si somos fríos y analizamos la situación, nos daremos cuenta que todo es una fantasía, todo lo que no es real, creada por nosotros mismos. Lo verdaderamente difícil es descubrir por qué cada cual desarrolla su fantasía y poder disolverla. Casi todos podemos ver lo que a alguien le pasa, pero, ¿con qué herramientas podemos trabajar para disolver lo que con tanta facilidad se ha metido en el cuerpo? En este punto es donde cada cual debe buscar la solución a su desarrollo personal. Sea cual sea el camino que escoja, todos le van a llevar al mismo sitio, ese que nunca tendría que haber perdido cuando era niño. El sitio de la no represión, de la intuición, de la naturalidad, de la espontaneidad, su centro en definitiva, su verdadero yo, no una imagen desvirtuada de sí mismo. Aquí es donde empieza el verdadero viaje al interior de los labios. Los miedos son los que nos impiden avanzar.